depositados en una cureña del ejército argentino para luego trasladarse a la Catedral Metropolitana y oficiarse allí una misa de cuerpo presente en sufragio por el eterno y merecido descanso de su alma. Luego, el presidente Juan Domingo Perón será trasladado al Congreso Nacional, donde será velado hasta mañana, en que habrá de partir hasta su última morada en el cementerio del Oeste. A las 12:30 se habrá de permitir el acceso al pueblo de la patria para que brinde su emocionada despedida al insigne héroe de nuestra argentinidad. Las cámaras de Canal 7 de televisión, las estaciones de la Cadena Nacional de Radio y Televisión, RRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, están difundiendo a partir de este momento los primeros detalles del primer trayecto que habrá de cumplir el féretro que conduce al teniente general Juan Domingo Perón, que en estos momentos, acompañado por altas autoridades nacionales, provinciales, municipales, civiles, militares y eclesiásticas, es trasladado al coche fúnebre. En esta hora difícil de la vida nacional, los corazones de todos los argentinos están sangrando. La congoja que impactó profundamente en sus más caros sentimientos al conocerse la pérdida irreparable de nuestro único e insustituible líder y jefe del movimiento nacional justicialista, presidente de este pueblo maravilloso, como él siempre lo ha denominado, y paladín de América y el mundo. Junto al féretro, la señora presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón. Perón creó en este siglo, signado por las grandes transformaciones y por el despertar de los pueblos, la justicia social para hacer que los hombres puedan ser más felices a partir de una distribución más equitativa de los bienes que surgen del trabajo físico y mental, que en definitiva son los que elaboran las riquezas. Perón llena páginas de historia con letras indelebles para dejar a los pueblos del mundo sus grandes ideales y sabios principios, como así también una doctrina que, en definitiva, como la de Dios, toda su ilustre filosofía la orienta para que el hombre sea su único destinatario. El ataúd, que contiene los despojos mortales de nuestro insigne primer mandatario, ya se encuentra en el coche fúnebre. Detrás, un coche con la presidenta argentina, doña María Estela Martínez de Perón. A las 12:30 el pueblo argentino podrá tributar su postrero homenaje al teniente general Juan Domingo Perón en el Congreso Nacional, que será instalado en la Capilla Ardiente. A partir de este momento comienza el traslado desde la residencia de Olivos hasta la Catedral Metropolitana. En la intersección de las avenidas Leandro N. Alén y Corrientes, los despojos mortales del primer mandatario argentino serán depositados en una cureña de nuestro ejército. De allí serán llevados a la Catedral Metropolitana, donde será oficiada una misa de cuerpo presente. Y a partir de la hora 12:30, el pueblo de la patria, el pueblo argentino, el pueblo de Perón, podrá brindar su emocionada e histórica despedida a nuestro ilustre primer mandatario, hombre de Argentina, hombre de América, hombre del mundo. De las principales avenidas en las
las calles de Gran Buenos Aires y la capital federal desde hora muy temprana, el pueblo se ha ido agolpando para decir su adiós a tan ilustre hombre, que ayer, a la hora 13:15, transitó definitivamente a la inmortalidad que merecen los hombres de bien, los héroes de la patria. Así inicia el primer tramo de su trayecto hasta la Catedral Metropolitana, el coche fúnebre que conduce los despojos mortales del teniente general Juan Domingo Perón. Hombres de nuestro ejército, hombres argentinos, hombres de la patria, rinden también su emocionado homenaje a tan ilustre jefe. Detrás del coche fúnebre, el que conduce a la señora presidenta argentina, doña María Estela Martínez de Perón. Una vez que haya surcado los umbrales de la residencia de Olivos por última vez, el coche, llevando a tan ilustre y distinguido hombre en su seno, habrá de emprender el primer trayecto por la Avenida del Libertador para llegar hasta la Catedral Metropolitana. En la sabiduría de Perón se sintetizó las aspiraciones de su pueblo, y el genio realmente iluminado que hubo en él permitió que todo argentino, todo americano, aún en la adversidad, pudiera continuar su camino ascendente. Así supo inculcar los grandes principios que marcaron las luchas por la patria justicialista, que son las luchas de cada trabajador. La patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Conductor indiscutible de los argentinos, Juan Domingo Perón elaboró la doctrina imprescindible para que la Argentina se desarrolle fuera de la hegemonía de los imperialismos vigentes, cualquiera fuese su signo, y es también la doctrina que hoy sirve de guía a la mayoría de los pueblos del mundo, la tercera posición. En medio de la congoja general, de todas las autoridades, de los hombres y mujeres de esta Argentina grande que él soñó, va dejando este lugar por última vez el teniente general Juan Domingo Perón. Lentamente la caravana se va dirigiendo hacia una de las puertas de acceso que da a la Avenida del Libertador San Martín, aquí en Olivos, en la provincia de Buenos Aires. La patria argentina reitera su confianza en que la madurez política alcanzada por nuestro pueblo, bajo la inspiración del teniente general Juan Domingo Perón, permite superar la difícil prueba que significa la desaparición de su conductor y proseguir su obra destinada a recrear las bases de nuestra convivencia, fortalecer la unidad nacional y restablecer las líneas de nuestra comunidad política. Debemos reiterar la seguridad de que la Argentina alcanzará en su medida y armoniosamente los fines de su revolución nacional, para transformar las estructuras de una sociedad injusta y asegurar nuestro desarrollo económico con el apoyo concertado de todos los sectores sociales dispuestos a conjugar intereses parciales en el supremo interés de la nación.
hombre que ha entrado permanentemente en la historia argentina, un ilustre héroe de toda América Latina, ha dejado ya la residencia presidencial de Olivos, su última morada. Ya el cortejo fúnebre transita por la avenida del Libertador. El pueblo, todo, en ambas veredas, en todas las direcciones, desde cada edificio, pobre o de jerarquía, rinde sin distinción de clases, de credos y de partidismos políticos su emocionado homenaje a nuestro presidente. A partir de allí, comenzaron a sucederse las imágenes que mostraban a un pueblo que llora la desaparición física del padre de la patria. Todo el recorrido estaba cubierto de estupor y dolor. El pueblo se volcó a las calles para saludar al líder en su camino a la inmortalidad. La unidad anhelada por el teniente general Perón se estaba plasmando allí, en los rostros angustiados por una muerte que ha conmocionado al mundo entero. La desaparición física del teniente general Perón convocó a todos los argentinos a jornadas de pesar y profunda congoja. La República detuvo su ritmo habitual para dar paso a un sentimiento indescriptible que fue solo acompañado de un silencio tan tenaz como angustioso. Estaban dando los primeros pasos para lo que horas después constituiría la concentración de pueblo nunca vista. Había desaparecido físicamente un padre de la patria, y el pueblo todo estaba unido en su dolor para expresar públicamente su desconsuelo. Recorrido realizado por la caravana encabezada por la Presidenta de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón, y los integrantes del Gabinete Nacional, demoró notablemente su paso por las calles de Buenos Aires ante el numeroso público que se agolpaba en ellas. Fueron sucediéndose así las escenas de llanto. Las flores arrojadas al paso del cortejo partían de manos de hombres y mujeres de todas las generaciones y todas las clases sociales. Hubo que contener tanta angustia y reprimir tanto dolor, que solo el llanto entrecortado podían aliviar en algo la pena que embargó a todos los argentinos. Los pueblos solo se movilizan junto a un líder que haya sabido interpretar tan cabalmente sus sentimientos y sus anhelos como solo el teniente general Perón lo había hecho con el pueblo argentino. Era el postrero homenaje al hombre que en la década del 40 anunció la tercera posición e inauguró en nuestro país la doctrina justicialista para defender a los desamparados. El 12 de junio, día de su última aparición en público, expresaba el teniente general Perón: llevo en mis oídos la mejor música, el canto de mi pueblo.
Sabía del valor de su pueblo, de sus sentimientos y también, fundamentalmente, de su necesidad de justicia social. Remarcó en todas sus ocasiones la necesidad de lograr la unidad nacional para la felicidad de todos nosotros. Prefiero un pequeño país de hombres felices a una gran nación de seres entristecidos, repitió el teniente general Perón cuantas veces fue necesario. Los argentinos, después de más de un año del retorno definitivo del líder de América a la patria, habían recuperado su fe, su anhelo de libertad, y ya bajo su magistral conducción se dirigían hacia la reconstrucción y liberación nacional. Hoy, la tarea habrá que proseguirla y concretarla en homenaje a quien dio hasta el último minuto de vida por la felicidad de los argentinos. Ya en la cureña del ejército argentino, el ataúd que conduce el cuerpo del teniente general Perón, cubierto con la bandera de la patria, inicia el camino hacia la catedral. Faltan instantes para que el féretro arribe a la capital metropolitana, donde se realizó la misa de cuerpo presente. Hermanos, la Catedral de Buenos Aires, testigo de las horas de gloria y de dolor de la patria, recibe hoy bajo sus bóvedas al fúnebre cortejo que acompaña los restos mortales del excelentísimo señor general don Juan Domingo Perón, presidente de la Nación Argentina y hermano nuestro en la profesión de la fe cristiana. Con la certeza que nos da la fe y con la esperanza de la vida eterna, encomendemos a la infinita misericordia de Dios a nuestro hermano que se ha dormido en la paz de Cristo. Acompañemos con nuestras oraciones a quien por medio del bautismo un día recibió la adopción de los hijos de Dios. Se alimentó durante la vida en la mesa del Señor, para que ahora merezca la herencia eterna prometida a los santos y participe en el banquete celestial. Oremos también por nosotros mismos, por nuestra patria, que ahora lloramos afligidos, para que junto con nuestro hermano podamos nosotros un día salir al encuentro de Cristo, nuestra vida, cuando Él se manifieste en la plenitud de su gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sentados, escuchamos la palabra de consuelo, de confortamiento cristiano que nos habrá de dirigir nuestro pastor. Excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina, excelentísimo señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, señores Presidentes de las honorables cámaras de diputados y senadores, excelentísimo señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, excelentísimo señor Arzobispo Coadjutor, ilustrísimo señor encargado de negocios de la Santa Sede, excelentísimo señor Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,
excelentísimos señores ministros y secretarios de Estado, honorables miembros del cuerpo diplomático, señores comandantes de las Fuerzas Armadas de la Nación, excelentísimos señores obispos, autoridades civiles, judiciales y militares, amados fieles en Jesús. Me conmueve hoy una profunda emoción. A todos en este día nos contrista el dolor que siempre despierta y exacerba la muerte en la conciencia humana. A todos nos agobia siempre esta comprobación tan amarga de nuestra mortalidad ineludible. En este caso del fallecimiento del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, se comprende bien que el dolor conmueva a todo el pueblo argentino. Todos los que llegan aquí, acompañando los restos mortales de sus deudos queridos, de sus compañeros de trabajo, de sus superiores y gobernantes, participando de un dolor común, acompañan a un Hijo de Dios para pedirle a Él que lo acoja en su seno cuanto antes, para pedirle fortaleza en el dolor, esperanza en el reencuentro para siempre y energía para proseguir la marcha hasta llegar al puerto final. Para mí, hoy es un deber dejar constancia que el teniente general Juan Domingo Perón, presidente de la República, recibió antes de fallecer los santos sacramentos que él mismo pidió. Además, desde que habitó en la residencia presidencial de Olivos, comulgó con frecuencia en las misas dominicales a que siempre asistió con devoción. Esto seguirá siendo para su cristiana esposa motivo de singular consuelo y esperanza, y para la mayoría del pueblo argentino, motivo de satisfacción y ejemplo aleccionador. Cabe también recordar, dando gracias a Dios que es dador de todo bien, a toda la ciudadanía de la República, que ella debe a la clarividencia del teniente general Juan Domingo Perón el haber buscado y obtenido el diálogo con los dirigentes políticos del país, con el fin de buscar la unión necesaria para la renovación y reconstrucción de nuestra tierra y para resolver los problemas graves que afectan su bienestar y su paz. Supo conocer y reconocer y dejar a salvo la debida autonomía de los partidos políticos. Aceptó la opción, la oposición, y la pidió como una oposición constructiva que fue patrióticamente aceptada con un resultado alentador y ejemplar. Más aún, supo aproximar a empresarios y obreros organizados que hasta hace poco siempre fueron como instituciones contrapuestas, las cuales por su mutua oposición constituían una lucha de clases. Y damos ahora al Padre de los cielos, que lo es también Padre de las misericordias, que lo reciba cuanto antes en el gozo sempiterno que es la herencia de sus hijos en la visión, de quien siendo Padre nuestro, es sin embargo invisible durante nuestra vida terrenal, pero que será visible en nuestra eterna morada del cielo. Roguemos también a Dios nuestro Señor que nos conceda a todos los argentinos sentir la necesidad y la urgencia de una más firme, decidida y general unión para proseguir la noble labor que nos reclama la liberación de nuestra patria del odio, de la violencia y del terrorismo organizados,
y el bienestar también y la paz de nuestro querido pueblo. Queridos hermanos, oremos a Dios, Padre misericordioso, pidiéndole por nuestro hermano en la fe, ahora difunto Juan Domingo Perón, presidente de nuestra patria, que se ha dormido en la paz del Señor. A cada intercesión respondemos, te rogamos, Señor, para que tengas en cuenta solamente sus buenas obras. Te rogamos, Señor, para que perdones los pecados que haya cometido por fragilidad humana, para que lo admitas en la vida eterna. Oremos también, hermanos, por todos aquellos que sufren por la pérdida de este ser querido, para que los consueles en su aflicción, oh Señor, para que la inmensidad de tu amor y tu bondad llenen el vacío dejado por este ser querido, para que los fortalezcas en la fe y los afiances en la esperanza. Oremos por nosotros mismos, que somos peregrinos en esta vida, para que nos sostengas con tu ayuda y nos conserves al servicio de tu nombre, para que nos ayudes a mantener nuestros corazones puestos en los bienes celestiales. Dios Todopoderoso, tú eres Señor de vivos y muertos, y tienes misericordia de todos los hombres. Tú conoces a los que te han de pertenecer para siempre en virtud de la fe y las obras que practicaron. Hoy te pedimos, confiando en tu clemencia, que por la intercesión de la Virgen María y de todos los santos, perdones sus faltas a nuestro hermano en la fe, Juan Domingo, y a quienes permanecemos en esta vida nos consueles. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Al ofrecer el pan y el vino del sacrificio eucarístico, cantamos: Padre nuestro, recibid. El recorrido de casi 2 kilómetros que separa la catedral del Congreso de la Nación. Una multitud impresionante pugna para seguir de cerca al cortejo. Los granaderos a caballo, escolta del presidente de la Nación y efectivos de las 3 armas acompañan el féretro. El pueblo llora, lucha y desborda los cordones de contención a lo largo de toda la Avenida de Mayo. Un agitar de pañuelos blancos está saludando al líder, el último adiós de un pueblo que sufre la más irreparable pérdida. De todos los rincones de la patria continúan llegando contingentes de argentinos que quieren estar presentes en estas jornadas de profunda congoja. Constituyeron 2 kilómetros empañados por las lágrimas de millares de argentinos que no escatimaron esfuerzos para llegar junto al líder. Las columnas se dividían hacia los 4 puntos de la ciudad. El pueblo continuaba llegando y a cada momento era mayor el grueso de la caravana.
Todos los rincones fueron buenos para presenciar el paso del cortejo. Todos los sectores asomaba el llanto de un pueblo sumido en la más profunda tristeza. Fue así, rodeado del pueblo, su único heredero y a quien entregó su vida llegando al Salón Azul del Congreso, el cuerpo del Teniente General Perón, líder indiscutido de América y un padre de la patria. Procede a la cureña que transporta los restos del Teniente General Perón una formación especial de la Policía Federal Argentina, efectivos de la Infantería del Ejército Argentino y un batallón del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Las banderas, las insignias, con sus correspondientes crespones, testimoniando el duelo que vive el país. Banderas argentinas con crespones en las manos, en los edificios, podemos observar. Efectivos de las tres Fuerzas Armadas rinden sus homenajes al Teniente General Juan Domingo Perón. Este es precisamente el instante en que va a ser ubicado el féretro que contiene los restos mortales del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Teniente General don Juan Domingo Perón, en el lugar donde habrán de ser velados sus restos hasta el momento del sepelio. Ya ha sido colocado el ataúd y ante el cuerpo del extinto primer mandatario habrán de desfilar las más altas autoridades argentinas, el excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don Juan María Pordaberry, que viajó expresamente desde la capital uruguaya para asistir a las exequias. Junto al féretro y junto al Teniente General Juan Domingo Perón, la señora María Estela Martínez de Perón, el ministro y secretario privado del extinto presidente don José López Rega, y las otras altas autoridades que están acompañando a su excelencia, presidente de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, en esta jornada aciaga para el país de congoja y dolor. Estamos transmitiendo directamente desde el Salón Azul del Congreso Nacional Argentino. Cuando procede a retirarse, luego de permanecer varios minutos, la señora María Estela Martínez de Perón, el ministro López Rega, presidente de la Cámara de Diputados, don Raúl Lastiri, y otras altas autoridades del Gobierno y del Poder Legislativo Nacional. La noche ha caído sobre Buenos Aires, una noche sombría, porque su oscuridad llega también al fondo de las almas, porque la tristeza y el pesar todo lo invade. La inmensa masa popular forma largas colas para darle su postrer adiós al cuerpo yacente de su presidente.
Aires se ha transformado. Un inmenso manto de silencio la cubre. Todo es pesar, un sentimiento de rebeldía que brota de lo más hondo de los seres. Esa rebeldía que nos invade cuando nos negamos a aceptar como ciertas las injusticias con que nos castiga el destino. Una nueva jornada de luto y dolor se inicia. Es la continuidad de la que vive el pueblo todo, desde el momento en que el general Perón entró en la inmortalidad. Una tormenta de viento y lluvia se desató anoche sobre la ciudad, pero ello no impidió que el pueblo permaneciera firme para llegar junto al líder. A pesar de las inclemencias del tiempo, el desfile del acongojado pueblo ha sido incesante por la capilla ardiente para dar su postrer adiós al que ofrendara su vida en holocausto de la felicidad de su querido pueblo. Efectivos del ejército reparten bebidas calientes para mitigar el frío y el cansancio que produce la larga vigilia entre quienes han formado interminables colas durante muchas horas para dar el adiós postrero a quien más que el presidente de los argentinos fue su incondicional amigo y conductor. Los celajes del amanecer de este destemplado 4 de julio dejan entrever un panorama inusitado en los alrededores del Congreso. Desde los lugares más apartados han llegado multitudes que no han medido el sacrificio para estar en este momento supremo junto al líder. Y como antes le dijeran presente mi general, ahora balbucean entre entrecortados sollozos un emocionado adiós de despedida. Un adiós que encierra la promesa de seguir firmes por el... Paso General San Martín, coronel Jorge Sosa Molina y el presidente del bloque de diputados del Frejuli, Ferdinando Pellegrini. En tanto el cuerpo médico pugnaba con denodado esfuerzo y con todos los recursos terapéuticos requeridos de superar el cuadro clínico que presentaba el estado del teniente general Juan Domingo Perón, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación mantuvo permanentemente informada a la población del país sobre la situación. Así es como a las 11:10 se emitió el primer parte médico de la jornada, dando cuenta, con la firma de los doctores Cosio, Tayana y Liotta, que el estado de salud del presidente argentino había experimentado una brusca agravación. 40 minutos después, es decir, a las 11:50, se daba a conocer el parte número 2, en el cual se informaba al país que la reagravación del teniente general Perón se debía a un paro cardíaco que había sido controlado. Al mismo tiempo se informaba que el tratamiento continuaba su estabilización. A las 12:20 fue emitido el parte médico número 3, en donde se informaba que el estado del teniente general Juan Domingo Perón era gravísimo. El parte médico número 4, que se difundió a la hora 13, señalaba que a esa hora se había reagravado sensiblemente el estado de salud del primer magistrado. Por último, la Secretaría de Prensa y Difusión distribuyó para conocimiento del pueblo argentino el parte médico número 5, informando que el teniente general Juan Domingo Perón había fallecido a las 13:15. Su texto es el siguiente: el señor teniente general Juan Domingo Perón ha padecido una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca, episodios de disritmia cardíaca e insuficiencia renal crónica, estabilizadas con el tratamiento médico. En los recientes días sufrió agravación de las anteriores enfermedades como consecuencia de una broncopatía infecciosa. El día 1 de julio, a las 10:25, se produjo un paro cardíaco, del cual se logró reanimarlo, para luego repetirse el paro sin obtener éxito todos los medios de reanimación del que actualmente la medicina dispone. El teniente general Juan Domingo Perón falleció a las 13:15. Firmado doctores Cosio, Tayana, Liotta y Vázquez. Previamente a la difusión de este comunicado, dirigió un mensaje al país desde la residencia de Olivos la señora María Estela Martínez de Perón, dando muestras de una gran fortaleza espiritual
la esposa del teniente general Juan Domingo Perón, tuvo a su cargo la dolorosa misión de informar al pueblo de la patria el fallecimiento del jefe del Estado. Su emocionada palabra fue transmitida a todo el país por la cadena nacional de radio y televisión. Momentos antes de producirse el deceso del primer magistrado, el capellán del regimiento de granaderos, reverendo padre Héctor Ponzo, dio la extrema unción al teniente general Juan Domingo Perón. Poco después del fallecimiento, los ministros y secretarios de Estado que se encontraban en la planta baja del chalet se trasladaron hasta el dormitorio donde yacía el presidente Perón, vistiendo su uniforme de teniente general, con las insignias y con decoraciones de su alto grado militar, a los efectos de despedirse y dar sus condolencias a la señora María Estela Martínez de Perón. En tales circunstancias, su esposa colocó entre las manos del presidente un rosario bendecido por el Santo Padre Paulo VI. La señora María Estela Martínez de Perón se dirigió luego al Salón A de la Residencia de Olivos, donde dirigió, como queda dicho, un mensaje al país. Mientras tanto se producía el arribo a la finca presidencial los políticos, quienes concurrían para presentar sus condolencias a la esposa del primer mandatario. Asimismo, los visitantes manifestaron su apoyo a la continuidad del proceso constitucional. Entre otros, pudo observarse la presencia de los doctores Arturo Frondizi, Ricardo Balbín, Jorge Abelardo Ramos, Oscar Allende, Juan Carlos Coral, Américo Gioldi, Horacio Tedi, Héctor Sandler y autoridades del Partido Nacional Justicialista, encabezadas por los doctores Duilio Brunello y Jorge Camus. Durante la tarde, otras personalidades, entre ellas el cardenal primado Monseñor Antonio Cachano, se hicieron presentes en la residencia de Olivos para expresar su pésame a la señora María Estela Martínez de Perón, quien recibía ya los primeros mensajes de condolencia enviados por jefes de Estado de distintos países del mundo. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, LS82 TV Canal 7 y las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina, directamente desde la residencia presidencial de Olivos. Y todas las prestaciones sanitarias y de aprovisionamiento de alimentos. Asimismo, en otro comunicado, hace saber a los gremios afectados al transporte de pasajeros que deberán mantener las prestaciones de servicios habituales. La Secretaría de Energía, por su parte, hace saber que está garantizado el normal suministro de combustibles en todo el país, nafta inclusive. Informa asimismo la mencionada Secretaría que está totalmente asegurado el suministro de fluido eléctrico para toda la población. Desde la residencia presidencial de Olivos, en la República Argentina, está transmitiendo la cadena nacional de radio y televisión. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y televisión de la República Argentina. Dirigirá un mensaje a todo el país Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla la señora María Estela Martínez de Perón. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano
la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Se acaba de escuchar la palabra de Su Excelencia, la señora Vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, quien estuvo acompañada en esta oportunidad por el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, el señor Presidente Provisional del Senado, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, todos los ministros integrantes del Gabinete Nacional, los secretarios de Estado, los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el secretario general de la CGT, el secretario general de la CGE y altas autoridades nacionales. Se han retransmitido las palabras pronunciadas por Su Excelencia, la señora Vicepresidenta de la Nación, a cargo del Poder Ejecutivo, doña María Estela Martínez de Perón, en ocasión de anunciar al pueblo argentino el fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. De esta honorable Sala de Representantes. Artículo 2. Cítese a la Sala de Representantes sesión especial extraordinaria a realizarse en fecha a designar para rendir homenaje a la memoria del excelentísimo señor Presidente de la República Argentina. Artículo 3. Hacer oficiar un solemne funeral por el eterno descanso de su alma. Artículo 4. Invitar a los señores representantes y al personal de la honorable sala al velatorio, inhumación y funeral del extinto. Artículo 5. Enviar una ofrenda floral en nombre del cuerpo. Artículo 6. Entórnense las puertas del edificio de la honorable sala durante el período que señala el decreto de honores del Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 7. Comuníquese y publíquese. Está transmitiendo desde la Residencia Presidencial de Olivos la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina.
constancia del pensamiento del general Perón, manifestado en lo largo de su existencia y en los últimos instantes de su existir. Siempre luchó por la unidad nacional, seguro de que ello nos conducirá al éxito final. El general comprendía las ambiciones humanas y entendía el paso crucial de la masa universal hacia su meta cristiana con todo lo que ello involucraba. Su clarividencia le hizo prever con muchos años de antelación que los argentinos, y más aún los americanos todos, solamente deponiendo la violencia e integrándonos unificados en un solo cuerpo, podríamos arribar al año 2000 libres, en paz y en felicidad. Sus últimos días fueron un ejemplo patriarcal en todo su vivir. Aquellos que tuvimos el alto honor de compartir sus horas de sufrimiento, tuvimos la visión humana del ejemplo puro de la grandeza de los héroes que cimentaron la epopeya de la humanidad. El general Perón ha entregado hasta el último instante de su vida luchando por la grandeza de su patria. Por ello hoy es obligación juramentada de todos los habitantes de la patria el colocar cada instante de nuestras vidas al servicio de la grandeza nacional. Ya no es con bombos, ni carteles, banderas o cánticos partidarios como debemos todos los argentinos servir a Perón. Es con nuestro trabajo y nuestro espíritu solidario de hermandad que debemos proseguir su lucha, acompañando a su discípula de 18 años de exilio, que soportando la inmensa tragedia de su vida, continúa el camino patriótico de Evita, siguiendo la misión que Perón le encomendara. Servir a la patria en la Constitución es la única verdad nacional. Lo contrario es antipatria negativa y perniciosa para el futuro de la tranquilidad del país. El pueblo sereno ante Dios tiene en sus manos su porvenir. Unidos cumpliremos los postulados de Perón. Solidarios en la comunidad organizada que él soñó, seremos respetados por un mundo que esperanzado confía en nuestro esfuerzo nacional. Y organizados junto a Isabel de Perón, sin reserva y con verdadero patriotismo, mostraremos a los espíritus señeros de Eva Perón y Juan Perón que no han dado en vano su vida en holocausto a la grandeza argentina. Por ello pido a todos los argentinos, sin distinción de ideologías, pasiones o rencores y ambiciones personales, que unidos al pedestal de la bandera argentina, trabajemos siguiendo la ruta que el padre del tercer mundo, el general Perón, marcó con el sacrificio de su propia vida. Se acaba de escuchar la palabra del señor José López Rega, ministro de Bienestar Social de la República Argentina y secretario privado del excelentísimo señor Teniente General Juan Domingo Perón. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radio Difusión Argentina al exterior, LS82 TV Canal 7 y las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde la residencia presidencial de Olivos. En un comunicado dado a conocer esta tarde a la hora 16:30, señala que es imprescindible que se mantengan todos los servicios públicos de transporte y comunicaciones, la prensa oral, escrita y televisiva, y todas las estaciones sanitarias y de aprovisionamiento de alimentos, para no perturbar el normal desenvolvimiento del país. Asimismo, en otro comunicado, hace saber a los gremios afectados al transporte de pasajeros que deberán mantener las prestaciones de servicios, dando a conocer el siguiente texto. Reiniciado el plenario de secretarios generales de las organizaciones confederadas, y tal como lo manifestara el Consejo Directivo, de mantenerse atentos a la marcha de los acontecimientos, con el propósito de que el duelo nacional que ha acongojado por igual a todo el pueblo argentino en sus raíces más hondas, pueda sobrellevarse con la fortaleza espiritual y la disciplina que Perón siempre nos recomendó, ratificando la impostergable necesidad de que se mantenga totalmente la coordinación de los actos que habrá de realizar el movimiento obrero. Insistimos en que se deben asegurar los servicios de transporte en general, a fin de que el pueblo pueda desplazarse normalmente, agregando que es imprescindible mantener todos los servicios públicos de comunicaciones, oral, escritos, televisados, como asimismo las prestaciones sanitarias, alimentarias, etc., a fin de que no se creen perturbaciones que alteren el normal desenvolvimiento del país
en esta hora de profundo recogimiento nacional. En función de estas directivas, las delegaciones regionales deben adoptar los medios a su alcance para contribuir a su total y estricto cumplimiento, en función de la determinación adoptada por la CGT de la República Argentina. Por otra parte, se reitera que está asegurado el normal abastecimiento de combustibles y energía eléctrica. La Secretaría de Energía hace saber que está totalmente garantizado el normal suministro de combustibles en todo el país, nafta inclusive. Informa asimismo la mencionada Secretaría que está totalmente asegurado el suministro de fluido eléctrico para toda la población. Está transmitiendo directamente desde la residencia presidencial de Olivos la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. En el Congreso Nacional, donde será instalada la capilla ardiente, los restos del teniente general Juan Domingo Perón serán trasladados a las 8 desde la residencia de Olivos hasta la Catedral Metropolitana, donde a las 9 se realizará una misa de cuerpo presente. El cortejo fúnebre habrá de recorrer el siguiente trayecto: Avenida del Libertador, Leandro N. Alem y Rivadavia, hasta llegar finalmente al templo. Luego del oficio religioso, que habrá de finalizar a la hora 10, los restos del teniente general Juan Domingo Perón serán trasladados por la Avenida de Mayo a la sede del Palacio del Congreso Nacional, y a la hora 10:30 será instalado en la capilla ardiente. A partir de la hora 12:30 se habrá de permitir el acceso al pueblo para que brinde su posterior despedida al excelentísimo señor Teniente General Juan Domingo Perón. Desde la residencia presidencial de Olivos está transmitiendo la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. Profundamente impresionado por la muerte del presidente argentino Juan Domingo Perón. En un mensaje dirigido a la presidente doña María Estela Martínez de Perón, el jefe del Estado manifiesta en su nombre y en de todo el pueblo español el testimonio del más sentido pesar por la irreparable pérdida del gran estadista y excelente amigo de España. Por su parte, en Moscú, la agencia informativa TASS reaccionó hoy de inmediato a la noticia del fallecimiento del presidente argentino Juan Domingo Perón, con un despacho destacando la personalidad del mandatario argentino. La información se difundió a menos de 2 horas de conocerse la muerte de Perón, que proyectaba visitar la Unión Soviética en pocos meses. Cuando el presidente Juan Domingo Perón resultó electo presidente en septiembre del año pasado, el órgano del Partido Comunista Pravda elogió su retorno al poder como prueba de la determinación de la clase trabajadora de ganar reformas sociales y económicas. La invitación de visitar la Unión Soviética fue formulada aquí hace exactamente 2 meses, durante la estada en Moscú de una delegación económica argentina de alto nivel. Desde la residencia presidencial de Olivos está transmitiendo la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. 4. Las emisoras y canales de todo el país deberán interrumpir sus respectivas transmisiones en forma total, exactamente hasta la hora 7, en que volverán a integrar la cadena nacional de radio y televisión. Se repite este comunicado de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Luego, exactamente a la hora 1 del día martes 2 de julio de 1974, las emisoras de radio y canales de todo el país deberán interrumpir en forma total su transmisión exactamente hasta la hora 7 del mismo día, en que deberán volver a integrar la cadena nacional de radio y televisión. Directamente desde la residencia presidencial de Olivos está transmitiendo LRA Radio Nacional,
el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. Serán trasladados a las 8 desde la residencia de Olivos hasta la Catedral Metropolitana, donde a las 9 se realizará una misa de cuerpo presente. El cortejo fúnebre recorrerá el siguiente trayecto: Avenida del Libertador, Leandro N. Alem y Rivadavia hasta llegar al templo. Luego del oficio religioso que finalizará a las 10, los restos del Teniente General Juan Domingo Perón serán trasladados por la Avenida de Mayo a la sede del Palacio del Congreso Nacional y a la hora 10:30 será instalado en la Capilla Ardiente. Luego se habrá de permitir el acceso al pueblo para que brinde su despedida al Teniente General Juan Domingo Perón. Está transmitiendo la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina directamente desde la residencia presidencial de Olivos. Y logrado en las vísperas de su incorporación a la inmortalidad el unánime reconocimiento nacional por consolidar la unidad en la diversidad de todos los que se reconocen hijos de esta tierra y responsables por su destino, obliga con los testimonios de su vida y de su muerte dedicadas a la patria a reiterar este reconocimiento, anticipándose a una historia que lo contiene ya como uno de los más grandes conductores que hayan conocido Argentina y Latinoamérica. Queda el dolor, pero también su herencia, su ejemplo, sus luminosas anticipaciones y la convocatoria de su desafío a alcanzar el destino que Dios tuvo la bondad de procurarnos y que Él logró transformar en conciencia y rumbo para esta y las generaciones que habrán de sucedernos. La Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta: artículo primero. La bandera nacional permanecerá izada a media asta durante 10 días en todos los edificios públicos y unidades del Ejército Argentino, Armada y Fuerza Aérea. Artículo segundo. Se habrán de considerar el duelo nacional con cese de actividades, tanto del sector público como del privado, los días 2 y 3 de julio. Artículo tercero. Sus restos serán trasladados el martes 2 a la Catedral Metropolitana, donde se habrá de oficiar una misa solemne de cuerpo presente. Cumplido el oficio religioso, el cadáver será conducido al Palacio Legislativo, donde será velado. Artículo cuarto. La inhumación tendrá lugar el día miércoles 3 de julio en el Cementerio del Oeste. Artículo quinto. El Ministerio del Interior invitará a los gobiernos de provincias y del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur a adoptar las medidas conducentes para asociarse al duelo nacional. Artículo sexto. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto comunicará el deceso al cuerpo diplomático, a los representantes de la nación en el exterior, a su eminencia reverendísima, el señor cardenal primado, y a su excelencia reverendísima, el señor arzobispo coadjutor de la ciudad de Buenos Aires, a fin de que la Iglesia tome la participación que le corresponde. Artículo séptimo. El Ministerio de Defensa cuidará el estricto cumplimiento de los honores prescriptos por las disposiciones en vigencia. Artículo octavo. Por los respectivos ministerios se invitará a los señores miembros de los poderes legislativos y judicial y del cuerpo diplomático, funcionarios de la administración, a los señores generales, almirantes, brigadieres, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, francos y presentes en la capital, a concurrir a los oficios religiosos, a la recepción de los restos al Palacio Legislativo y a su posterior acompañamiento al Cementerio del Oeste. Artículo noveno. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. Visto el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero. Confírmanse los cargos de ministros del Poder Ejecutivo Nacional
en las carteras del Interior al señor embajador don Benito J. Jambí. De Relaciones Exteriores y Culto al señor embajador don Alberto Juan Vicente Viñez. De Justicia al señor doctor don Antonio Juan Benítez. De Defensa al señor doctor don Ángel Federico Robledo. De Economía al señor don José Bergelbar. De Cultura y Educación al señor doctor don Jorge Alberto Tallana. De Trabajo al señor don Ricardo Otero. Y de Bienestar Social al señor don José López Rega. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor escribano general de Gobierno de la Nación. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires. Visto el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Confírmanse en sus cargos a los titulares de las secretarías, subsecretarías y de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por el señor Ministro del Interior. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires. Visto el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Confírmanse en sus cargos a los titulares de las Secretarías de Estado y subsecretarías de los Ministerios de Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia, de Defensa, de Economía, de Cultura y Educación, de Trabajo y de Bienestar Social. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por todos los señores ministros. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. A su excelencia, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Miguel Ángel Versáis. Señor presidente, cumplo con el doloroso deber de comunicar a vuestra honorabilidad el fallecimiento en el día de la fecha del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Juan Domingo Perón. Ante ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, he asumido la primera magistratura en forma definitiva. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires. A la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Cumplo con el doloroso deber de comunicar a vuestra honorabilidad el fallecimiento en el día de la fecha del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Juan Perón. Ante ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, he asumido en forma definitiva la primera magistratura del país. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado María Estela Martínez de Perón. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cumplo con el doloroso deber de comunicar a vuestra honorabilidad el fallecimiento en el día de la fecha del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Juan Perón. Ante ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional, he asumido en forma definitiva la primera magistratura del país. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Firmado María Estela Martínez de Perón. Desde la Residencia Presidencial de Olivos, está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radio Argentina, a la expresidencia de la Nación Argentina, por parte de la señora María Estela Martínez de Perón. Siendo las 14 horas del día 1 de julio del año 1974, me constituí yo, escribano general del Gobierno de la Nación, en la Residencia Presidencial de Olivos,
provincia de Buenos Aires, donde se encuentran presentes la excelentísima señora vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, doña María Estela Martínez de Perón, acompañada de los señores ministros, presidente provisorio de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En este estado, la excelentísima señora vicepresidente de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo, manifiesta que habiendo fallecido a las 13:15 el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, teniente general don Juan Domingo Perón, asume en este acto el cargo de presidente de la Nación Argentina, habiendo prestado en su oportunidad el juramento prescrito por el artículo 80 de la Constitución Nacional, que lo ratifica en plenitud en este acto. Firman para constancia las autoridades nombradas y demás presentes por ante mí de todo lo que doy fe. Firmado María Estela Martínez de Perón, Benito Jambí, Alberto Juan Vicente Víñez, Antonio Juan Benítez, Ángel Federico Robledo, José Bergelbar, Jorge Alberto Tayana, Ricardo Otero, José López Rega, José Antonio Allende, Raúl Alberto Lastiri, Miguel Ángel Versáis, Leandro Enrique Anaya, Emilio E. Macera, Héctor Luis Fautario. Se dio lectura al acta de asunción de la presidencia de la República Argentina por parte de su excelencia la vicepresidenta doña María Estela Martínez de Perón. Su texto es el siguiente: se comunica al comercio en general que es una obligación y un deber atender en forma normal y regular el suministro de alimentos a la población. Se les impone asimismo de que toda violación que se cometiere a las leyes de abastecimiento serán reprimidas con toda intensidad, a cuyos fines la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus órganos naturales de Contralor, habrá de proceder a la verificación integral del fiel cumplimiento del ordenamiento normativo en la materia. Se exhorta a la población a que realice la compra de los productos habituales en forma normal, contribuyendo de tal manera a no crear falsas expectativas. La autoridad municipal destaca que el abastecimiento de los productos básicos que hacen a la canasta familiar está totalmente asegurado y que las bocas de expendio permanecerán en constante atención al público consumidor.